después de que mi suegra y mi marido rieran de mí, diciendo que no daba el nivel. Entró el dueño del restaurante, me sonrió y dijo: «Estás hermosa, hija». Los dos se quedaron pálidos. No sabían dónde esconderse. «Ay, Valentina, ese vestido. ¿Es lo mejor que tienes?». La voz de Esperanza Villamizar cortó el aire del elegante restaurante como un cuchillo. «Aquí vienen personas de cierto nivel, hija. No cualquiera puede sentarse en estas mesas». Sentí que las mejillas me ardían mientras mi suegra me miraba de arriba abajo con esa sonrisa falsa que ya conocía bien. Mi vestido azul marino era sencillo, pero me había costado 2 meses de salario. Era lo mejor que tenía. «Mamá, por favor», murmuró Sebastián, pero sin convicción, sin mirarme a los ojos. «¿Por favor qué, mi amor?». Esperanza alzó la voz lo suficiente para que las mesas cercanas voltearan. «Solo digo la verdad. Tu esposa es, ¿cómo decirlo delicadamente? Una maestra de escuela pública. Su madre limpia casas. No puede pretender que entiende de estos ambientes». Los meseros se movían entre las mesas como fantasmas elegantes, sirviendo vinos que costaban más que mi salario semanal. Las luces tenues del restaurante El Mirador creaban un ambiente íntimo, pero yo me sentía expuesta como si estuviera bajo un reflector. «Tu madre trabajó muy duro para sacarme adelante», logré decir, manteniendo la voz firme, aunque me temblaban las manos. «Oh, sí, qué admirable». Esperanza tomó un sorbo de su copa de vino. «Pero eso no cambia el hecho de que no sabes ni cómo usar los cubiertos correctamente. Mira, estás usando el tenedor equivocado para la ensalada». Miré hacia abajo y vi que tenía razón. En mi nerviosismo había tomado el tenedor grande. Cambié rápidamente, sintiendo que el calor subía por mi cuello. «No todos nacimos con empleadas domésticas que nos enseñaran protocolo», dije tratando de sonar digna. Esperanza soltó una risa que sonó como cristales rompiéndose. «Exactamente mi punto, querida. Por eso digo que hay diferencias de clase que no se pueden fingir. Sebastián pudo haberse casado con cualquiera. La hija del licenciado Mendoza, por ejemplo, estudió en los Andes, habla 3 idiomas. Sus padres tienen casa en Miami. Mamá, ya basta». Sebastián finalmente alzó la voz, pero su tono sonaba más molesto conmigo que con ella. «¿Basta? ¿Por qué basta?». Esperanza se estaba divirtiendo. «Solo estoy siendo honesta. Mira a tu alrededor, Valentina. ¿Ves alguna maestra de escuela pública aquí? ¿Alguna hija de empleada doméstica?». Las palabras me pegaron como bofetadas. Miré alrededor del restaurante y vi parejas elegantes, hombres de traje caro, mujeres con joyas que brillaban bajo la luz suave. Todos parecían pertenecer a este mundo de manteles blancos y copas de cristal. «Esperanza, mi esposa es una mujer trabajadora y decente», dijo Sebastián, pero su voz sonaba cansada, como si estuviera cumpliendo con una obligación. «Trabajadora, sí. Decente también, pero eso no significa que dé el nivel para esta familia». Esperanza se inclinó hacia adelante. «Los Villamizar tenemos una reputación que mantener, negocios que proteger. No podemos permitir que... ¿Qué?». La interrumpí sintiendo que algo se rompía dentro de mí. ¿Que una pobre maestra arruine su imagen perfecta? «Exactamente», respondió sin pestañear. «Me da pena decirlo, pero es la verdad. No tienes la educación, los modales ni el trasfondo familiar necesario para ser una Villamizar». El silencio que siguió fue asfixiante. Podía sentir las miradas de otros comensales. Sebastián jugaba con su copa de vino, evitando mi mirada. Las lágrimas amenazaban con salir, pero me negaba a darle esa satisfacción a mi suegra. «Disculpe». Una voz profunda y elegante interrumpió el momento. Los 3 volteamos hacia un hombre de unos 50 años, vestido con un traje impecable. Tenía el cabello plateado en las sienes y una presencia que comandaba respeto. Se acercó a nuestra mesa con pasos seguros, pero sus ojos estaban fijos en mí. Había algo familiar en su rostro, algo que me hizo contener la respiración. «Estás hermosa, hija», dijo con una sonrisa suave, sus ojos brillando con una emoción que no podía identificar. Esperanza y Sebastián se pusieron pálidos como la mantequilla. El hombre seguía mirándome, y de repente, 20 años de recuerdos borrosos comenzaron a tomar forma en mi mente. «¿Papá?».
susurré sin poder creer lo que estaba viendo. El restaurante pareció detenerse a nuestro alrededor. Mi suegra tenía la boca abierta y Sebastián parecía a punto de desmayarse. El hombre que había abandonado a mi familia cuando yo era una niña acababa de aparecer en el momento exacto en que más lo necesitaba. Valentina. Eduardo Morales pronunció mi nombre como si fuera una oración. Sus ojos se llenaron de lágrimas que trató de contener. Has crecido tanto, eres igual a tu madre cuando era joven. Esperanza y Sebastián seguían inmóviles, como estatuas de sal. El aire en la mesa se había vuelto tan espeso que apenas podía respirar. ¿Podrías acompañarme un momento? Eduardo extendió su mano hacia mí. Hay muchas cosas de las que necesitamos hablar. Me levanté de la silla con las piernas temblorosas. Sebastián finalmente reaccionó. Espera, ¿qué está pasando aquí? Valentina, ¿quién es este señor? Es mi padre, logré decir, mi voz sonando extraña hasta para mí misma. ¿Tu padre? Esperanza había recuperado la voz. Pero tú dijiste que no tenías padre, que había abandonado a tu familia. Sí, Eduardo habló con calma, pero su voz tenía un peso que hizo que todos en las mesas cercanas guardaran silencio. Soy Eduardo Morales, dueño de este restaurante. Y efectivamente, abandoné a mi familia hace 20 años. La mandíbula de Esperanza se desplomó. Sebastián parecía estar procesando la información como si alguien le hubiera hablado en otro idioma. Pero, tartamudeó mi suegra, este lugar es el restaurante más exclusivo de la zona. Eduardo terminó la frase. Sí, lo sé. También soy dueño de El Jardín, La Terraza y Alma. Mi hija viene de muy buena familia, señora Villamizar, solo que ella no lo sabía. Eduardo me guió hacia una puerta discreta que daba a su oficina privada. Antes de cerrar la puerta, escuché a Esperanza susurrar algo a Sebastián sobre verificar información. La oficina era elegante pero acogedora. Diplomas y fotografías de restaurantes famosos decoraban las paredes. Eduardo me señaló una silla frente a su escritorio, pero ninguno de los dos se sentó. ¿Por qué? Fue lo único que logré preguntar. ¿Por qué nos abandonaste? Eduardo cerró los ojos y respiró profundo. Porque los amaba demasiado para permitir que los lastimaran por mi culpa. Eso no explica nada. Cuando eras pequeña yo cometí errores. Me involucré con gente peligrosa. Necesitaba dinero rápido y acepté préstamos de personas que no perdonan. Cuando comenzaron las amenazas, cuando dijeron que te harían daño a ti y a tu hermano, se detuvo pasándose una mano por el rostro. Tu madre y yo decidimos que era mejor que desapareciera, que ustedes estuvieran seguros sin mí. ¿Mamá lo sabía? Fue idea de ella. Eduardo sonrió con tristeza. Carmen siempre fue la más inteligente de los dos. Me dijo que si realmente los amaba, tenía que irme y nunca volver. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente salieron. Pero no tenías que desaparecer completamente. Pudiste habernos mandado dinero, cartas. Cualquier contacto habría sido peligroso, pero eso no significa que no lo seguí de cerca. Sé que te graduaste con honores de la universidad, que eres la mejor maestra de tu escuela, que te casaste hace 3 meses. ¿Me has estado vigilando? Cuidando. Siempre cuidando. Eduardo se acercó un paso. Y esta noche, cuando vi cómo te trataba esa mujer, no pude quedarme callado. Nadie tiene derecho a humillar a mi hija de esa manera. Ya no soy tu hija, dije, aunque las palabras me dolieron al salir. Dejaste de ser mi padre el día que decidiste que era mejor vivir sin nosotros. Eduardo asintió aceptando el golpe. Tienes razón, no tengo derecho a reclamar nada, pero sigo siendo tu padre biológico y como tal no voy a permitir que nadie te falte al respeto en mi presencia. Un golpe suave en la puerta interrumpió nuestra conversación. Disculpe, señor Morales. Una voz femenina habló desde afuera. Los señores de la mesa 12 preguntan si todo está bien. Diles que regresamos en un momento, respondió Eduardo. Me miró. ¿Estás lista para volver? No sé si alguna vez voy a estar lista para esto. No tienes que decidir nada ahora. Solo necesitas saber que si alguna vez me necesitas, para lo que sea aquí estaré. Regresamos a la mesa donde Esperanza y Sebastián nos esperaban como si estuvieran en una sala de juicios, esperando el veredicto. Señora Villamizar,
Eduardo habló con cortesía profesional. Espero que estén disfrutando la cena. La casa invita el postre y el digestivo. Señor Morales, nosotros no sabíamos... Esperanza tartamudeaba. No había forma de que supieran. Valentina no tenía conocimiento de mis circunstancias actuales. Eduardo sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Sin embargo, ahora que sí lo saben, confío en que tratarán a mi hija con el respeto que merece cualquier miembro de esta familia. El énfasis que puso en esta familia no pasó desapercibido para nadie. Sebastián finalmente encontró su voz. Por supuesto, señor. Valentina siempre ha sido respetada en nuestra familia. La mentira colgó en el aire como humo tóxico. Me da mucho gusto saberlo. Eduardo sacó una tarjeta de su saco y me la extendió. Valentina, esta es mi tarjeta personal. Mi número directo está atrás. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, no dudes en llamarme. Tomé la tarjeta con manos temblorosas. Era de papel grueso, elegante, con letras doradas en relieve. Ahora los dejo continuar con su velada. Que tengan una excelente noche. Eduardo se alejó de la mesa con la misma elegancia con la que había llegado. Pero antes de desaparecer entre las mesas, se volvió una última vez hacia mí y asintió casi imperceptiblemente. El silencio que quedó en la mesa era ensordecedor. Esperanza fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro. ¿Por qué no nos dijiste que tu padre era...? Porque no lo sabía, respondí guardando la tarjeta en mi bolso. La última vez que lo vi tenía 8 años y se iba de casa con una maleta pequeña. Sebastián me miraba como si me viera por primera vez. Esto lo cambia todo, murmuró. ¿Cambia qué exactamente?, pregunté. Bueno, tu situación, tu familia, todo. Miré a mi esposo y vi algo en sus ojos que me revolvió el estómago. No era amor ni orgullo, era cálculo, oportunidad. La cena continuó en silencio incómodo. Esperanza ya no hizo comentarios sobre mi vestido o mis modales. Sebastián intentaba hacer conversación casual, pero sus preguntas siempre terminaban girando alrededor de Eduardo y sus negocios. Cuando finalmente llegamos a casa, la pelea era inevitable. ¿Por qué no me dijiste que tu padre era millonario? Sebastián azotó la puerta del carro y me siguió hasta la entrada de nuestro apartamento. Porque no lo sabía, Sebastián. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? No seas ridícula. ¿Cómo no vas a saber que tu padre es dueño de los restaurantes más caros de Bogotá? Abrí la puerta con manos temblorosas. La casa que antes me parecía acogedora, ahora se sentía pequeña y sofocante. Porque lo perdí de vista cuando tenía 8 años. Porque mi mamá me dijo que se había ido para siempre. Porque crecí pensando que éramos una familia abandonada. Pero seguramente tu madre sabía... Mi madre no sabe nada de esto, te lo garantizo. Sebastián se desplomó en el sofá, pasándose las manos por el cabello. Esto es increíble. Mi esposa resulta que es la hija de uno de los empresarios más importantes de la ciudad, y yo no tengo ni idea. ¿Eso es lo único que te importa? ¿El dinero? No es solo el dinero, Valentina. Son las conexiones, las oportunidades. ¿Sabes cuántas puertas se pueden abrir con un contacto como ese? Me senté frente a él, tratando de entender al hombre con el que me había casado. ¿Y qué hay de lo que me hizo tu madre esta noche? ¿De cómo me humilló frente a todo el restaurante? Sebastián evitó mi mirada. Mi mamá no sabía. Si hubiera sabido quién era tu padre... Exactamente. Si hubiera sabido que tengo dinero detrás, me habría tratado diferente. Pero como pensó que era solo una maestra pobre, se sintió con derecho a pisotearme. Las cosas son como son, Valentina. La gente juzga por las apariencias. ¿Y tú? ¿Tú también me juzgas por las apariencias? Sebastián tardó demasiado en responder. Una semana después, decidí visitar a mi madre. Carmen vivía en el mismo apartamento de 2 cuartos donde me había criado, en un edificio de ladrillo en el barrio Villaluz. ¿Papá está vivo?, le pregunté sin preámbulos en cuanto abrió la puerta. Mi madre se puso pálida y me hizo pasar rápidamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué me preguntas eso? Le conté sobre la cena, sobre el encuentro con Eduardo, sobre todo. Carmen se sentó pesadamente en su silla favorita, la misma donde solía contarme cuentos cuando era niña. Siempre supe que algún día aparecería, suspiró. Esperaba que fuera cuando ya fueras lo suficientemente grande para entender.
¿Entender qué, mamá? Que él se fue porque nos amaba, no porque no nos amara. Carmen me contó la verdad completa. Eduardo había pedido dinero prestado a prestamistas peligrosos para iniciar un negocio que fracasó. Cuando no pudo pagar, comenzaron las amenazas. Un día llegaron a la casa preguntando por ti y por tu hermano. Dijeron que si Eduardo no pagaba, ustedes iban a pagar por él. ¿Por eso se fue? Fue mi idea. Carmen se limpió las lágrimas. Le dije que si realmente nos amaba, tenía que desaparecer para siempre. Que no nos buscara, que no nos mandara dinero, que nos dejara vivir como si hubiera muerto. ¿Y nunca supiste qué había sido de él? A veces escuchaba rumores, que había abierto un restaurante, que le estaba yendo bien, pero nunca investigué. Era más seguro no saber. Esa tarde regresé a la escuela con la cabeza llena de preguntas. Adriana, mi mejor amiga y compañera de trabajo, notó mi distracción inmediatamente. ¿Qué te pasa? Llevas toda la semana como ida. Le conté todo mientras caminábamos por el patio de la escuela durante el recreo. Los niños corrían y gritaban a nuestro alrededor, ajenos a los dramas de los adultos. Entonces tu papá es rico y tu suegra ahora te trata diferente, resumió Adriana. ¿Y cómo te sientes con todo esto? Confundida. Enojada. No sé si alegrarme de que mi papá esté vivo o estar furiosa porque me abandonó. ¿Y Sebastián? Sebastián solo piensa en las oportunidades de negocio. Adriana se detuvo y me miró seriamente. Val, ¿alguna vez te has preguntado si te casaste con el hombre correcto? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Mientras tanto, sin que yo lo supiera, Esperanza había contratado a un investigador privado para averiguar todo sobre Eduardo Morales. Sus reuniones semanales con el detective transcurrían en la elegante sala de su casa en La Calera. ¿Qué ha encontrado?, preguntó mientras servía té en tazas de porcelana. Eduardo Morales tiene un pasado interesante, señora Villamizar. El detective consultó sus notas. Comenzó con un restaurante pequeño hace 15 años. Creció muy rápido, demasiado rápido para ser solo con capital propio. ¿Qué insinúa? Que probablemente tuvo inversionistas con dinero, digamos, de procedencia dudosa. Los ojos de Esperanza brillaron con interés. ¿Tiene pruebas? Estoy trabajando en eso, pero he encontrado conexiones con personas que han sido investigadas por lavado de dinero. Esperanza sonrió por primera vez desde la cena en el Mirador. 2 meses después del encuentro en el restaurante, Eduardo me llamó para invitarme a almorzar. Nos reunimos en un café pequeño, lejos de sus restaurantes elegantes. ¿Cómo están las cosas en casa?, preguntó. Complicadas, admití. Sebastián quiere que te use para sus negocios. Tu ex nuera me trata mejor, pero solo porque ahora sabe que tienes dinero. ¿Y tú cómo me ves tú? No lo sé, todavía estoy enojada contigo, pero también me alegra saber que estás vivo. Eduardo asintió. Es justo. No espero tu perdón, Valentina. Solo espero que algún día entiendas que todo lo que hice fue para protegerte. ¿Sigues en peligro? Eduardo tardó en responder. El pasado siempre encuentra formas de regresar, pero he sido muy cuidadoso estos años. No sabía que mientras hablábamos, el investigador de Esperanza nos fotografiaba desde un carro estacionado al otro lado de la calle. Una semana después, recibí una llamada de mi suegra. Necesitamos hablar, Valentina. Ven a la casa esta tarde. La mansión de los Villamizar en La Calera siempre me había intimidado, pero ese día me pareció especialmente fría. Esperanza me recibió en su estudio, rodeada de libros antiguos y muebles costosos. Siéntate, querida. Tenemos muchas cosas que discutir. Puso una carpeta gruesa sobre la mesa de centro. He estado investigando a tu padre. ¿Por qué? Porque ahora es parte de nuestra familia, ¿no? Hay que conocer a la gente con la que nos relacionamos. Abrió la carpeta y me mostró fotografías, documentos, recortes de periódico. Tu padre no es el empresario honorable que aparenta ser, Valentina. Tiene conexiones muy peligrosas. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué quieres decir? Lavado de dinero, vínculos con narcotraficantes. Tu padre es un criminal, querida. Eso no puede ser cierto. Las pruebas están ahí. Esperanza sonrió fríamente. Pero no te preocupes. Podemos mantener esto en secreto. ¿A cambio de qué? A cambio de que regreses a tu lugar. Que dejes de verte con él,
que no menciones su dinero y que recuerdes cuál es tu posición en esta familia. ¿Me estás chantajeando? Te estoy protegiendo. Si esta información se hace pública, tu padre irá a la cárcel y tú quedarás como la hija del criminal. Salí de la casa de los Villamizar sintiéndome como si me hubieran dado una paliza. El mundo que había comenzado a reconstruirse después del encuentro con mi padre se desmoronaba otra vez. Esa noche, Sebastián llegó a casa con flores y una sonrisa forzada. Mi mamá me contó que hablaron. Creo que es lo mejor, Val. Es mejor mantener distancia de tu padre hasta que sepamos más. ¿Tú también crees que es un criminal? Creo que mi mamá sabe lo que hace. Ella solo quiere proteger a la familia. ¿Y yo? ¿No soy parte de esta familia? Sebastián me abrazó, pero su abrazo se sintió como una jaula. Por supuesto que sí. Pero tienes que entender tu lugar. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante toda la noche. Mi lugar. Siempre mi lugar. 3 días después de la amenaza de Esperanza, llamé a Eduardo. Necesitaba escuchar su versión antes de que mi mundo se desmoronara completamente. ¿Podemos vernos? Es urgente, le dije por teléfono. ¿Todo bien, hija? Esa palabra, hija, todavía me hacía sentir cosas contradictorias. No, nada está bien. Nos encontramos en el mismo café pequeño de la vez anterior. Eduardo llegó 5 minutos tarde, mirando constantemente hacia la calle como si esperara ver a alguien. ¿Es cierto? Puse la carpeta de Esperanza sobre la mesa. ¿Es cierto que tu dinero viene de narcotraficantes? Eduardo palideció al ver los documentos. ¿De dónde sacaste esto? Mi suegra contrató un investigador. Eduardo cerró los ojos y suspiró profundamente. Parte de esto es cierto. Sentí como si me hubieran puesto un bloque de hielo en el pecho. ¿Qué parte? Cuando abrí mi primer restaurante, necesitaba dinero rápido. Los bancos no me prestaban porque tenía mal historial crediticio por los problemas del pasado. Un conocido me presentó con unos inversionistas. ¿Sabías quiénes eran? Sabía que era mejor no preguntar de dónde venía el dinero. Me levanté de la silla, sintiendo náuseas. Entonces sí eres un criminal. Espera. Eduardo se levantó también. Eso fue hace 15 años. En cuanto pude, les pagué todo con intereses. Desde hace más de 10 años, todos mis negocios son completamente legales. ¿Pero sigues teniendo contacto con esa gente? Eduardo dudó demasiado tiempo. A veces es imposible cortar completamente. Ellos saben dónde encontrarme. Pero juro por tu vida que no he hecho nada ilegal en años. Esperanza dice que va a denunciarte si no dejo de verte. ¿Y qué vas a hacer? Miré a mi padre, a este hombre que había aparecido de la nada para salvarme de una humillación, pero que ahora representaba una amenaza para mi futuro. No lo sé. Esa noche, Sebastián llegó a casa con una botella de vino caro y una actitud extrañamente alegre. ¿Sabes qué? He estado pensando, tal vez deberías acercarte más a tu padre. ¿De qué hablas? Esta mañana me dijiste que era mejor mantener distancia. Sí, pero he estado investigando por mi cuenta. Los restaurantes de tu papá generan millones al año. ¿Te imaginas las oportunidades? ¿Qué hay de lo que dijo tu mamá? ¿De las conexiones peligrosas? Sebastián se encogió de hombros. Todos los empresarios exitosos tienen esqueletos en el armario. Lo importante es saber cómo aprovechar las oportunidades. Lo miré como si fuera un extraño. ¿Estás dispuesto a arriesgar nuestro matrimonio por dinero? No se trata solo de dinero, Val. Se trata de futuro, de la vida que podríamos tener. ¿Y si tu mamá cumple su amenaza? Mi mamá también entiende de negocios. Si tu papá puede beneficiar a la familia, encontrará la forma de hacer que funcione. La conversación me dejó un sabor amargo en la boca. Mi esposo estaba dispuesto a usar a mi padre cuando le convenía y a abandonarlo cuando no. Exactamente como había hecho conmigo durante la cena en el mirador. En la escuela, mi rendimiento comenzó a sufrir. Durante una clase me quedé mirando por la ventana mientras mis estudiantes hacían un examen. Adriana tocó mi hombro. ¿Val? Los niños terminaron hace 10 minutos. ¿Qué? Ah, sí. Perdón. Después de clase, Adriana me llevó a la cafetería de maestros. Necesitas ayuda profesional, estás teniendo ataques de ansiedad. No son ataques de ansiedad. Es solo estrés.
Valentina, ayer te quedaste inmóvil en medio de la clase durante 5 minutos. Los niños estaban preguntando si estabas bien. Tenía razón. Las últimas semanas había estado sintiendo episodios donde no podía respirar, donde el mundo se volvía borroso, y mi corazón latía tan fuerte que pensaba que todos podían oírlo. ¿Sabes qué creo? Adriana se inclinó hacia adelante. Creo que tu matrimonio te está enfermando. No digas eso. ¿Cuándo fue la última vez que Sebastián te defendió? ¿Cuándo fue la última vez que te hizo sentir valiosa por quien eres, no por lo que puedes darle? No pude responder porque no recordaba. Esa tarde, mientras calificaba exámenes en casa, sonó mi teléfono. Era Eduardo. Valentina, necesito verte. Es urgente. ¿Qué pasó? No puedo hablar por teléfono. ¿Puedes venir al restaurante? Usa la entrada de atrás. Algo en su voz me asustó. Le dije a Sebastián que tenía una reunión de maestros y salí. Eduardo me esperaba en su oficina, pero se veía diferente. Nervioso, sudoroso. ¿Qué pasa, papá? La investigación de tu suegra está atrayendo atención. Atención que no quiero. ¿Qué clase de atención? Hay gente de mi pasado que prefiere que ciertas cosas permanezcan en secreto. La investigación de Esperanza está haciendo que hagan preguntas. ¿Estás en peligro? Posiblemente, pero lo que me preocupa es que ustedes también podrían estarlo. Un frío helado me recorrió la espalda. ¿Qué quieres decir? Esta gente no distingue entre culpables e inocentes. Si piensan que tu familia es una amenaza para su seguridad, ¿qué tengo que hacer? Convence a tu suegra de que pare la investigación. Ahora llegué a casa temblando. Sebastián estaba viendo televisión en el sofá. ¿Cómo estuvo la reunión? Necesitamos hablar con tu mamá. Ahora. ¿Para qué? Para decirle que deje de investigar a mi padre. Sebastián apagó la televisión. ¿Por qué? ¿Qué encontró? Nada. Ese es el problema. Está removiendo cosas que es mejor dejar quietas. ¿Tu papá te amenazó? Mi papá me está protegiendo. Hay una diferencia. Sebastián se levantó del sofá. Mira, Valentina, entiendo que quieras defender a tu padre, pero mi mamá tiene derecho a proteger a su familia también. Yo soy su familia. Se supone que tú me proteges a mí. Y lo hago. Pero no puedo protegerte de las consecuencias de las decisiones de tu padre. ¿Qué significa eso? Sebastián se pasó las manos por el cabello, frustrado. Significa que si tu padre es realmente peligroso, tal vez es mejor que mantengas distancia. Igual que tú mantienes distancia cuando tu mamá me humilla. Eso es diferente. No, Sebastián, es exactamente lo mismo. Cuando las cosas se ponen difíciles, tú eliges el lado más cómodo para ti. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué no me defendiste en el restaurante? ¿Por qué no le dijiste a tu mamá que parara cuando me estaba destrozando? Sebastián no respondió. Y ahora, cuando necesito que me apoyes con esto, otra vez eliges a tu mamá. Es mi madre, Valentina, y yo soy tu esposa. Nos miramos en silencio durante varios segundos. Voy a llamar a tu mamá, dije finalmente. Le voy a explicar por qué tiene que parar. Ella no te va a escuchar. Entonces, tú le vas a decir. Yo no me voy a meter en esto. ¿Cómo que no te vas a meter? Ya estás metido. Estamos casados. Mi mamá está tratando de proteger a la familia. ¿Y yo qué soy? Sebastián tardó demasiado en responder. Esa noche dormimos en la misma cama, pero podríamos haber estado en planetas diferentes. Sabía que mi matrimonio estaba al borde del precipicio, pero no sabía cómo salvarlo. Más importante aún, ya no estaba segura de que quisiera salvarlo. Al día siguiente, sin decirle nada a Sebastián, fui directamente a la casa de Esperanza. «Valentina, ¿qué haces aquí? Necesito que pares la investigación de mi padre». Esperanza sonrió. «Ah, sí, ¿por qué?» «Porque está poniendo en peligro a toda la familia, incluyendo a tu hijo. ¿Me estás amenazando?» «Te estoy advirtiendo. Hay gente que no quiere que se remueva el pasado de mi padre. Gente peligrosa. Qué conveniente. Justo cuando estoy a punto de encontrar pruebas concretas». «¿Qué quieres, Esperanza? ¿Qué quieres realmente? Quiero que regreses a tu lugar y dejes de pretender que eres algo que no eres». «¿Y cuál es mi lugar exactamente?» «El de una maestra de escuela pública casada con mi hijo, sin aires de grandeza, sin conexiones peligrosas, sin causarle problemas a esta familia». «¿Y si no acepto?»
Entonces tu padre va a la cárcel y tú te divorcias de Sebastián sin un peso. Salí de esa casa sabiendo que la guerra había comenzado oficialmente. Lo que no sabía era que las batallas más difíciles apenas estaban empezando. 2 semanas después de mi confrontación con Esperanza, Eduardo me llamó temprano en la mañana. Su voz sonaba tensa. «Valentina, necesito que vengas al restaurante. Ahora». «¿Qué pasó?» «Vinieron unos inspectores. Están revisando todo. Libros, permisos, documentos financieros». «¿Por la investigación de Esperanza?» «Eso parece. Alguien hizo una denuncia anónima. Llegué a El Mirador y vi varios carros oficiales estacionados afuera. Hombres de traje entraban y salían con cajas de documentos. Eduardo me esperaba en la calle, viéndose mucho mayor que sus 50 años. «¿Van a encontrar algo?», le pregunté. «No debería. He sido muy cuidadoso estos años, pero las investigaciones tienen vida propia». Un inspector se acercó a nosotros. «Señor Morales, necesitamos que nos acompañe para algunas preguntas». Eduardo me miró. «Llama a tu mamá. Dile que no salga de casa por unos días». «¿Por qué?». «Por si acaso». Esa tarde, los noticieros reportaron que varios restaurantes de lujo estaban siendo investigados por posible lavado de dinero. El nombre de Eduardo apareció en las noticias. Sebastián llegó a casa furioso. «¿Viste las noticias? Tu padre está en todos los canales. Lo están investigando. Eso no significa que sea culpable. Valentina, están diciendo que es parte de una red de lavado de dinero. ¿Sabes lo que esto significa para mi carrera? ¿Para la empresa de mi familia? ¿Eso es lo único que te importa? ¿Tu carrera? Por supuesto que me importa. He trabajado años para construir mi reputación. Mi padre podría ir a la cárcel y tú solo piensas en ti mismo. Tu padre escogió este camino, Valentina. Nosotros no tenemos por qué pagar las consecuencias». Esa noche no pude dormir. A las 3 de la mañana sonó mi teléfono. Era un número desconocido. «¿Señora Villamizar?» «Sí». «Habla el detective Ramírez. Hay una situación con su suegra. Necesitamos que venga al hospital». El mundo se detuvo. «¿Qué pasó?». «Prefiero explicarle en persona». «¿Puede venir?». Desperté a Sebastián y corrimos al hospital. Esperanza estaba en urgencias, consciente pero con moretones en la cara y los brazos. «¿Qué pasó?», preguntó Sebastián tomando la mano de su madre. El detective Ramírez nos llevó a un lado. Su madre fue secuestrada esta tarde cuando salía del centro comercial. La tuvieron unas horas y después la dejaron en un lote baldío. ¿Quién fue? Eso estamos investigando. Pero según su testimonio, los secuestradores le dieron un mensaje específico. ¿Qué mensaje? Que dejara de hacer preguntas sobre Eduardo Morales. Sebastián se puso pálido. ¿Esto tiene que ver con la investigación que contrató? Eso parece. Miré hacia la cama donde Esperanza yacía conectada a monitores. Por primera vez desde que la conocía, se veía vulnerable y asustada. ¿Está herida de gravedad? Físicamente no, pero psicológicamente esto va a tomarle tiempo. Eduardo llegó al hospital una hora después. Sebastián se puso tenso cuando lo vio entrar. «¿Cómo supiste que estábamos aquí?». «Me enteré de lo que pasó. Vine a asegurarme de que Valentina estuviera bien». «¿Esto es tu culpa?». Sebastián se paró frente a Eduardo. «¿Tu gente hizo esto?». «No es mi gente, pero sí es mi culpa». Eduardo se veía destrozado. Traté de advertirles que pararan la investigación. «Esta gente no acepta amenazas a su seguridad». «¿Qué gente?», preguntó el detective Ramírez. Eduardo miró alrededor del hospital, evaluando quién podía estar escuchando. «Gente de mi pasado que prefiere que ciertas cosas permanezcan enterradas. Necesitamos nombres. Si les doy nombres, todos ustedes van a estar en más peligro». «Ya estamos en peligro», dije. «Esperanza está en esa cama por tu culpa». Eduardo asintió. «Tienes razón. Y voy a arreglarlo». Al día siguiente, Eduardo no contestaba el teléfono. Sus restaurantes permanecieron cerrados. Nadie sabía dónde estaba. Sebastián no me dirigió la palabra en todo el día. Cuando llegó del trabajo, empacó una maleta. «Me voy a quedar con mi mamá unos días». «¿Por qué?». «Porque no me siento seguro aquí. Y porque necesito pensar si quiero seguir casado con alguien que trae tanto drama a mi vida». «¿Drama?». «Tu madre empezó todo esto.
Mi madre estaba protegiendo a la familia. Tu padre es el criminal. ¿Y yo qué soy para ti, Sebastián? ¿Soy tu familia o no? Honestamente, ya no lo sé. Sebastián se fue y me quedé sola en el apartamento, esperando una llamada de Eduardo que no llegaba. 2 días después, finalmente me llamó desde un número que no reconocí. ¿Dónde estás? En un lugar seguro. ¿Cómo está la señora Villamizar? Asustada, traumatizada. ¿Dónde te metiste? Estoy arreglando las cosas, pero necesito que sepas algo. Voy a tener que irme del país. ¿Qué? Es la única forma de que todos estén seguros. Si me voy, no tendrán razón para molestarlos a ustedes. No puedes huir otra vez. No estoy huyendo. Estoy protegiendo a mi familia. Yo soy tu familia. No puedes abandonarme otra vez. Valentina, escúchame bien. He estado cooperando con las autoridades durante años. Les he dado información sobre mis antiguos socios a cambio de protección. Pero la investigación de tu suegra comprometió ese acuerdo. ¿Qué significa eso? Significa que ya no pueden garantizar mi seguridad ni la de ustedes. Tengo que irme. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Tal vez para siempre. ¿Y tus restaurantes? Los voy a vender. El dinero se lo voy a dejar a tu mamá y a ti. No quiero tu dinero. Te quiero a ti. Eduardo se quedó callado por un momento. Eso significa más para mí de lo que puedes imaginar, pero mi presencia pone en peligro a las personas que amo. ¿Cuándo te vas? Mañana. Esa noche llamé a Carmen y le conté todo. Mi madre lloró por primera vez desde que tengo memoria. ¿Puedo verlo antes de que se vaya? No sé si es seguro. No me importa. Necesito verlo. Al día siguiente nos encontramos en el aeropuerto. Eduardo se veía diferente, más delgado, con ojeras profundas. ¿A dónde vas? Es mejor que no lo sepas. ¿Vas a escribirnos? Cuando sea seguro. Carmen se acercó a Eduardo. Por un momento, parecían la pareja joven que habían sido 20 años atrás. ¿Me perdonas?, le preguntó Eduardo. Ya te perdoné hace mucho tiempo, respondió Carmen. Cuídate mucho. Eduardo me abrazó. Estoy orgulloso de la mujer en que te convertiste. Tu madre hizo un trabajo increíble. No te vayas. Tengo que hacerlo. Pero esta vez no es para siempre. Cuando las cosas se calmen voy a regresar. ¿Lo prometes? Lo prometo. Eduardo se alejó hacia la puerta de embarque. Se volteó una vez para saludarnos con la mano. Esa noche, Sebastián regresó al apartamento. ¿Se fue? Sí. Bien, tal vez ahora podemos volver a la normalidad. Lo miré y me di cuenta de que no sabía quién era este hombre con el que me había casado. ¿Normalidad? ¿Cuál normalidad, Sebastián? La de antes, cuando éramos una pareja normal sin toda esta locura. ¿Te refieres a cuando tu mamá me humillaba y tú no decías nada? Valentina, no empieces. A cuando me trataban como ciudadana de segunda clase en tu familia. Nadie te trató mal. ¿En serio? ¿Vas a negar lo que pasó en el restaurante? Sebastián se desplomó en el sofá. Mira, tal vez mi mamá se excedió un poco esa noche, pero todo esto que pasó después, el secuestro, la investigación, las amenazas, eso no es normal, Valentina. Y por eso me vas a abandonar. No te estoy abandonando. Solo necesito que las cosas vuelvan a ser como antes. No pueden volver a ser como antes. Yo no puedo volver a ser como antes. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya no acepto que me traten mal. Ni tu familia ni tú. Yo cuando te he tratado mal, cada vez que te quedas callado cuando tu mamá me insulta, cada vez que eliges su lado en lugar del mío, cada vez que me haces sentir que no soy suficiente para tu familia. Sebastián se levantó del sofá. ¿Sabes qué, Valentina? Estoy cansado de esta conversación. Estoy cansado de todo este drama. Entonces, ¿qué propones? Propongo que nos divorciemos. Las palabras colgaron en el aire como una sentencia de muerte. ¿Eso es lo que quieres? Creo que es lo mejor para los dos. ¿Porque no soy lo suficientemente buena para tu familia? Porque trajiste caos a mi vida y no pareces dispuesta a cambiar. El caos lo trajo tu madre con su investigación. El caos lo trajo tu padre con su pasado criminal. ¿Y yo? ¿Yo qué culpa tengo de las decisiones que tomó mi padre antes de que yo naciera? Sebastián no respondió. Tienes razón, dije finalmente. Mejor nos divorciamos. ¿Estás segura? Completamente segura. Esa noche
Sebastián empacó sus cosas y se fue para siempre. Me quedé sola en el apartamento, rodeada de recuerdos de un matrimonio que nunca había sido real. Pero por primera vez en meses, me sentí libre. 3 semanas después de que Sebastián se fuera, me mudé de regreso al apartamento de mi madre. La casa donde había crecido ahora se sentía como un refugio después de la tormenta. ¿Estás segura de que es lo que quieres?, me preguntó Carmen mientras yo desempacaba mis pocos libros en mi antigua habitación. Completamente segura. No puedo seguir viviendo en ese apartamento. Todo me recuerda a Sebastián y a lo tonta que fui. No fuiste tonta, hija. Te enamoraste. Me enamoré de alguien que no existía. El verdadero Sebastián salió cuando las cosas se pusieron difíciles. Carmen se sentó en mi cama, la misma donde me había contado cuentos cuando era niña. ¿Y el divorcio? Ya contraté un abogado. Sebastián quiere que sea rápido y sin problemas. No quiere escándalos que afecten su reputación. ¿Te va a dar algo? No quiero nada de él. Solo quiero mi libertad. El proceso de divorcio fue sorprendentemente simple. Sebastián estaba tan ansioso por terminar todo que no puso objeciones a nada. Nos reunimos una sola vez en la oficina del abogado. ¿Cómo está tu mamá?, le pregunté cuando firmamos los últimos papeles. Mejor. Está viendo a un psicólogo. El secuestro la marcó mucho. Me imagino. Dice que siente haberte tratado mal. ¿Ella dijo eso? Sebastián asintió, sin mirarme a los ojos. Dice que si hubiera sabido cómo iban a terminar las cosas, nunca habría contratado al investigador. Dile que no guardo rencor. Todos cometimos errores. Cuando salimos de la oficina del abogado, Sebastián me detuvo en la calle. Valentina, yo quiero que sepas que no todo fue malo entre nosotros. Lo sé. ¿Crees que alguna vez podremos ser amigos? Tal vez, con tiempo. ¿Vas a estar bien? Voy a estar mejor que bien. Y tenía razón. Por primera vez en meses, dormía toda la noche. Ya no tenía ataques de ansiedad. En la escuela, Adriana notó el cambio inmediatamente. Te ves diferente, más tú misma. Me siento libre. ¿Y ahora qué vas a hacer? Quiero estudiar una maestría. ¿En serio? En psicología educativa. Quiero entender mejor cómo ayudar a niños que vienen de familias complicadas. Adriana sonrió. Como tú, como yo. 2 meses después del divorcio, recibí una carta de España. No tenía remitente, pero reconocí la letra de Eduardo inmediatamente. Querida Valentina, espero que esta carta te encuentre bien. He estado siguiendo las noticias desde lejos y me enteré de tu divorcio. Aunque me duele saber que estás pasando por esto, no puedo evitar sentir que tal vez es lo mejor para ti. He empezado una nueva vida aquí. Es difícil comenzar de cero a los 50 años, pero estoy trabajando como consultor para pequeños restaurantes. No es lo mismo que tener mis propios lugares, pero me permite ganarme la vida honestamente. Las autoridades me han confirmado que la situación en Colombia se ha calmado. Las personas que causaron problemas han sido arrestadas o han decidido que ya no represento una amenaza. Sin embargo, creo que es mejor que pase más tiempo aquí antes de considerar regresar. Te mando un pequeño regalo. No es caridad. Es un padre que quiere ayudar a su hija a cumplir sus sueños. Sé que quieres estudiar, y aunque no puedo estar ahí para apoyarte en persona, puedo ayudarte de esta manera. Estoy orgulloso de ti, hija. Tu fortaleza me inspira todos los días. Con amor, papá PD. Dale mis saludos a tu madre. Dile que la extraño. Dentro del sobre había un cheque por 10 millones de pesos. Suficiente para pagar mi maestría completa. Lloré durante 1 hora. No de tristeza, sino de una mezcla extraña de gratitud, amor y pérdida. Carmen leyó la carta y sonrió. ¿Vas a usar el dinero? ¿Crees que debo? Creo que tu papá tiene derecho a ayudar a su hija si puede hacerlo. ¿No es como aceptar dinero manchado? Mija, tu papá trabajó duro para cambiar su vida. Este dinero viene de su trabajo honesto en España. No hay nada malo en aceptarlo. Tenía razón. Deposité el cheque y me inscribí en la maestría de Psicología Educativa en la Universidad Nacional. El primer día de clases me sentía nerviosa pero emocionada. Había otros maestros en el programa, todos con historias similares de querer hacer más por sus estudiantes. Mis días ahora tenían una rutina nueva.
Enseñaba en las mañanas, estudiaba en las tardes y en las noches ayudaba a Carmen con su nuevo negocio de limpieza. Sí, Carmen había decidido formar su propia empresa. Con la ayuda de 2 amigas del barrio, habían creado Limpieza Profesional Villa Luz. Era pequeña, pero les estaba yendo bien. «Estoy orgullosa de ti, mamá», le dije una noche mientras revisábamos las cuentas del negocio. «¿De mí? Tú eres la que está estudiando una maestría. Tú eres la que tomó control de su vida a los 50 años. Eso es más valiente que cualquier diploma». Carmen me abrazó. «Somos unas mujeres fuertes, ¿verdad?» «Sí, somos unas mujeres muy fuertes». Una tarde, mientras estudiaba en la biblioteca de la universidad, recibí una llamada de un número que no reconocí. «Valentina, habla Esperanza Villamizar. No había hablado con mi ex suegra desde el divorcio». «Hola, Esperanza. ¿Cómo estás?» «Mejor, quería hablar contigo. ¿Podríamos vernos?» «¿Para qué?» «Hay cosas que necesito decirte, cosas que debí haber dicho hace mucho tiempo». Nos encontramos en una cafetería cerca de la universidad. Esperanza se veía diferente, más delgada, sin maquillaje, vestida simplemente. El secuestro había cambiado algo fundamental en ella. «Quería pedirte perdón», dijo sin preámbulos. «¿Perdón? ¿Por cómo te traté? Por la humillación en el restaurante. Por todo. Ya pasó, Esperanza». «No, no ha pasado, porque me di cuenta de algo durante esas horas que estuve secuestrada». «¿Qué?» Me di cuenta de que toda mi vida había juzgado a las personas por su dinero y su posición social, y que eso no me salvó cuando realmente importaba». Esperanza tomó un sorbo de su café con manos temblorosas. «Los hombres que me secuestraron no les importó que yo fuera rica o que viviera en La Calera. Para ellos yo era solo un obstáculo que había que remover. Lo siento mucho por lo que pasaste. Fue culpa mía. Si no hubiera sido tan arrogante, si hubiera escuchado las advertencias, no puedes culparte por eso. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que mientras estaba secuestrada, lo único que pensaba era en lo mal que te había tratado, en cómo había juzgado a una mujer trabajadora y decente solo porque no tenía dinero». «Esperanza, déjame terminar. Necesito decir esto. Sebastián te perdió porque yo le enseñé que el valor de una persona se mide por su cuenta bancaria. Le enseñé que era más importante aparentar que ser. El pasado ya no se puede cambiar. No, pero el futuro sí. Quería que supieras que ahora entiendo quién eres realmente, y que Sebastián fue un idiota por dejarte ir. Cuando nos despedimos, Esperanza me abrazó por primera vez. Cuídate mucho, Valentina, y felicidades por la maestría. ¿Cómo supiste de la maestría? Sebastián me contó. Está orgulloso de ti, aunque no lo admita». Ese comentario me sorprendió, pero decidí no pensar mucho en él. Los meses pasaron rápido. Mis calificaciones en la maestría eran excelentes, mi trabajo en la escuela era más satisfactorio que nunca, y mi relación con Carmen había alcanzado una profundidad nueva. Un año después del divorcio, Adriana me invitó a almorzar. «Tengo noticias», me dijo con una sonrisa misteriosa. «¿Buenas o malas? Sebastián se va a casar otra vez». La noticia debería haberme dolido, pero solo sentí una extraña sensación de alivio. ¿Con quién? Con la hija del socio de su papá, una niña rica de La Calera que estudió en el exterior. Bien por él. ¿En serio no sientes nada? Siento pena por ella. Va a descubrir que Sebastián es el tipo de hombre que abandona a su esposa cuando las cosas se ponen difíciles. Pero también sientes alivio, ¿verdad? Sí, porque finalmente entiendo que me hizo un favor al pedir el divorcio. Esa noche escribí en mi diario, algo que había empezado a hacer como parte de mi proceso de sanación. Hoy me enteré de que Sebastián se va a casar. Pensé que me dolería, pero no fue así. Me di cuenta de que ya no soy la mujer insegura que se casó con él hace 2 años. Soy alguien diferente, alguien más fuerte. A veces pienso en papá y me pregunto cómo está en España. Le escribí una carta la semana pasada contándole sobre mis estudios y sobre mamá. Espero que esté bien. Mañana tengo que presentar mi proyecto de tesis. Es sobre resiliencia en niños de familias disfuncionales. Creo que es el trabajo más importante que he hecho en mi vida. Estoy exactamente donde debo estar. Cerré el diario y miré por la ventana de mi habitación. Afuera,
El barrio Villa Luz dormía tranquilo. Era el mismo barrio donde había crecido, pero ahora lo veía con ojos diferentes. Ya no era un lugar del que quería escapar. Era mi hogar. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente. 6 meses habían pasado desde los eventos que cambiaron mi vida para siempre. Era marzo de 2026, exactamente un año después de aquella humillante cena en el Mirador que terminó revelando secretos que ninguno de nosotros esperaba. Me levanté temprano, como todas las mañanas, en el pequeño apartamento que había rentado cerca de la casa de mamá. Era modesto pero acogedor, decorado con dibujos de mis estudiantes y estantes llenos de libros de psicología educativa. Mi escritorio estaba cubierto de materiales para mi tesis de maestría, Resiliencia y Desarrollo Emocional en Niños de Familias en Crisis. Mientras preparaba café sonó mi teléfono y era un mensaje de WhatsApp de un número internacional. Hija, vi las fotos que me mandaste de tu ceremonia de graduación. Estoy muy orgulloso. Te ves radiante. España está bien, pero extraño mucho. Pronto podré visitarlas. Te amo. Papá. Sonreí. Eduardo me escribía cada 15 días desde España. Sus mensajes eran cuidadosos, sin dar muchos detalles de su ubicación, pero siempre llenos de amor y orgullo. La investigación en Colombia había terminado sin cargos contra él, y las autoridades le habían confirmado que ya no corría peligro, pero él prefería ser cauteloso. Guardé el teléfono y terminé de alistarme para el trabajo. Hoy tenía una reunión importante en la escuela. Llegué al colegio Simón Bolívar media hora antes de que empezaran las clases. Adriana ya estaba en la sala de maestros, corrigiendo exámenes. ¿Lista para la gran reunión?, me preguntó. Nerviosa, pero lista. No tienes de qué preocuparte. Tu proyecto es increíble. A las 10 de la mañana, me reuní con la directora del colegio, la psicóloga escolar, y 2 representantes de la Secretaría de Educación. Habían venido a evaluar mi propuesta para implementar un programa de apoyo psicológico para estudiantes de familias disfuncionales. Señorita Morales, dijo la directora, hemos revisado su proyecto. Es exactamente lo que necesitamos en esta institución. ¿En serio? Más del 60% de nuestros estudiantes vienen de hogares con problemáticas similares a las que usted describe en su investigación. Su programa podría hacer una diferencia real. Una de las representantes de la Secretaría se inclinó hacia adelante. Estamos considerando implementar este programa en 10 escuelas públicas de Bogotá como proyecto piloto. ¿Estaría interesada en coordinarlo? Mi corazón se aceleró. ¿Qué implicaría eso? Trabajar medio tiempo como coordinadora del programa y medio tiempo como maestra. Un aumento significativo en su salario y la oportunidad de hacer una maestría con beca completa. ¿Una maestría adicional? En psicología clínica infantil. Sería perfecta para complementar su trabajo actual. Salí de esa reunión sintiéndome como si estuviera flotando. En 2 años, había pasado de ser una maestra humillada por su suegra a ser reconocida por autoridades educativas. Esa tarde, fui a visitar a mamá en su negocio. Limpieza Profesional Villa Luz había crecido. Carmen ahora tenía 5 empleadas y contratos con varias empresas pequeñas del sector. ¿Cómo te fue en la reunión?, me preguntó mientras revisaba los horarios de trabajo de sus empleadas. Me ofrecieron coordinar un programa en 10 colegios. Carmen dejó los papeles y me abrazó. Mija, qué orgullo. Tu papá va a estar felicísimo cuando se entere. Ya le escribí, estoy esperando su respuesta. ¿Sabes qué? Creo que deberíamos celebrar. Hace mucho que no vamos a comer a un restaurante bonito. ¿A cuál quieres ir? Carmen sonrió con picardía. ¿Qué tal el Mirador? Me quedé en shock. ¿En serio, mamá? ¿Por qué no? Ese lugar ya no tiene poder sobre nosotras. Somos mujeres diferentes a las de hace un año. Tenía razón. Esa noche fuimos a El Mirador. El restaurante se veía igual, pero yo me sentía completamente diferente. Cuando nos sentaron en una mesa cerca de donde había vivido la humillación más grande de mi vida, solo sentí paz. ¿Saben qué?, le dije a mamá mientras miraba el menú. Creo que esto es lo que llaman cerrar un círculo. ¿Por qué? Porque hace un año, en este mismo lugar, me sentí como la persona más pequeña del mundo, y hoy me siento orgullosa de quién soy.
Durante la cena, mamá me contó que había decidido expandir su negocio a barrios vecinos. Quiero darles oportunidades de trabajo a más mujeres como nosotras, mujeres que necesitan independencia económica. ¿Como nosotras? Mujeres que han tenido que ser fuertes porque no tuvieron otra opción. Cuando estábamos pidiendo el postre, vi una figura familiar entrando al restaurante. Era Sebastián, acompañado de una mujer joven y rubia que debía ser su nueva esposa. No voltees, pero Sebastián acaba de entrar, le susurré a mamá. ¿Quieres que nos vayamos? No, no tengo nada que esconder. Sebastián nos vio y después de un momento de duda, se acercó a nuestra mesa. Hola, Valentina. Hola, Sebastián. Me levanté y lo saludé cordialmente. Felicidades por tu matrimonio. Gracias. Se veía incómodo. Ella es Carolina, mi esposa. Carolina, ella es Valentina. La mujer joven me extendió la mano con una sonrisa genuina. Un placer conocerte. Sebastián me ha hablado mucho de ti. Espero que cosas buenas. Solo cosas buenas, aseguró Carolina. Sebastián me miró de una manera extraña. Te ves diferente. Bien. Te ves muy bien. Gracias. Estoy bien. Escuché que te graduaste de la maestría y que te dieron un trabajo importante. ¿Quién te dijo? Mi mamá. Ella pregunta por ti a veces. ¿Cómo está ella? Mejor. Mucho mejor. Diferente, pero mejor. Nos quedamos en silencio incómodo por un momento. Bueno, los dejamos cenar tranquilos, dije finalmente. Valentina, Sebastián me detuvo cuando me iba a sentar. Quería decirte que me alegra saber que estás bien, que las cosas te están saliendo bien. Gracias, Sebastián. También me alegra verte feliz. Cuando se fueron a su mesa, mamá me miró con admiración. ¡Qué madura estuviste! Ya no guardo rencor. Sebastián me hizo un favor sin saberlo. Si no se hubiera divorciado de mí, nunca habría descubierto quién realmente soy. ¿Y quién eres realmente? Soy una mujer que no necesita que nadie más le diga cuál es su valor. Cuando llegamos a casa esa noche, tenía un mensaje de Eduardo. Hija querida, acabo de leer tu mensaje sobre el trabajo nuevo. No puedo expresar lo orgulloso que estoy. Has tomado tu dolor y lo has convertido en una forma de ayudar a otros niños. Eso es lo más noble que puede hacer una persona. Te amo inmensamente. PD. Las autoridades me confirmaron que puedo regresar a Colombia en 6 meses. Tengo muchas ganas de abrazarte. Esa noche me senté en mi escritorio a trabajar en mi tesis. En la computadora tenía una foto de mis estudiantes, otra de mamá en su negocio y una tercera de Eduardo que me había mandado desde España. Miré por la ventana hacia el barrio Villa Luz. Las calles estaban tranquilas, iluminadas por las luces amarillas de los postes. Era el mismo barrio donde había crecido, donde había soñado con escapar para mejorar mi vida. Ahora entendía que no se trataba de escapar, se trataba de crecer exactamente donde uno está, de convertirse en la mejor versión de uno mismo sin importar las circunstancias. Abrí mi diario y escribí. Hoy cerré un ciclo. Volví al lugar donde todo comenzó, pero como una persona completamente diferente. Ya no soy la mujer que se dejaba humillar por miedo a no ser suficiente. Soy una mujer que sabe exactamente cuánto vale. Papá va a regresar pronto. Mamá tiene su propio negocio. Yo tengo un trabajo que me apasiona y la oportunidad de ayudar a niños que están pasando por lo que yo pasé. Sebastián era parte de mi pasado, no de mi futuro. Y eso está bien. A veces las crisis más dolorosas son las que nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Estoy exactamente donde necesito estar. Cerré el diario, miré una vez más hacia la ventana y sonreí. En 6 meses, cuando Eduardo regresara, tendría mucho que contarle. Pero por primera vez en mi vida, no necesitaba que nadie más llegara para sentirme completa. Ya era completa por mi cuenta. ¿Y eso? Pensé mientras apagaba la luz y me preparaba para dormir. Era el regalo más grande que podía darme a mí misma. Al día siguiente era lunes y tenía una clase llena de niños esperándome. Niños que, como yo una vez, necesitaban que alguien les enseñara que su valor no dependía de lo que otros pensaran de ellos. Iba a ser un día perfecto para empezar a cambiar el mundo, un estudiante a la vez.